Imagine una sociedad en donde el pueblo carezca de derechos individuales, donde la propiedad privada no exista, al menos para los pobres, donde los militares tengan absolutos derechos sobre las personas, en donde la creación de una familia sea algo ilegal, donde las mujeres sean una propiedad estatal destinadas a satisfacer los apetitos sexuales de todos los hombres, en donde los niños también son una propiedad estatal destinados a ejercer las tareas que éste le imponga, donde el arte y la literatura están prohibidos, donde no existe un sistema judicial con la excusa de que la justicia se logra en el más allá, donde todos los habitantes deben ser productivos o perecer, y donde todos son gobernados por una suerte de rey mago que no es más que una encarnación de la tiranía absoluta. ¿Le parece este un mundo horrible? Bueno, esta sociedad fue el ideal de gobierno que imaginó Platón en su infame libro La República, escrito más de 300 años antes de Cristo, y que desde entonces muchos regímenes poderosos han tratado de instaurar, sin conseguirlo hasta ahora. Esto es la mágica historia, la fea verdad al desnudo. Si vamos a hablar de Platón, lo primero que debemos mencionar es que su obra es muy voluminosa y complicada. En realidad, demasiado voluminosa y complicada como para creer que proviene solo de las reflexiones y divagaciones de un solo hombre. No, en la obra de Platón existen muchas influencias, y según los estudiosos del esoterismo, no solamente influencias. Sí, lo cierto es que la filosofía de Platón, sobre todo el área dedicada a la metafísica, no es más que una adaptación al pensamiento occidental de una cosmología oscura proveniente de los círculos mágicos caldeos, quienes habrían inspirado a los sacerdotes babilonios, quienes a su vez habrían heredado su influencia en el imperio persa. Luego de esta unión de religiones oscuras, habría aparecido en Asia Menor, colonia griega bajo la administración persa, los primeros filósofos presocráticos y la primera sociedad secreta heredera de esta ciencia maligna, los pitagóricos, quienes habrían sido los padres de la filosofía clásica. Otra cosa que llama la atención en el extenso trabajo de Platón son sus incongruencias y contradicciones. Si su maestro Sócrates ya las tenía, Platón las llevó al extremo, llegando al punto de observar en su obra dos líneas de pensamiento absolutamente opuestas, como si se tratara de dos hombres distintos. Pero ¿cuál sería el verdadero Platón? ¿El suave corderito vestido de lobo, lleno de frases altruistas y de superación espiritual? ¿O por el contrario, el lobo tiránico que odiaba al ser humano hasta su más profunda esencia? Tal vez ninguno de los dos sea el verdadero hombre, y lo que vemos en sus escritos no es más que las dos máscaras de una misma entidad viva, hambrienta de deseos de destrucción, y que a veces esconde su rostro solo para atrapar a los que se encandilan con su bella máscara. Pero esta dicotomía filosófica tal vez tenga una explicación más simple. Sí, porque si analizamos la biografía de Platón, podemos encontrar dos hechos que lo marcaron profundamente y que pueden ser la explicación a su compleja lucha interior. El primero fue en el año 404 a.C., momento en el cual Atenas se había visto muy debilitada a consecuencia de la llamada Guerra del Peloponeso contra Esparta. Fue entonces que un grupo de oligarcas atenienses exiliados por su tendencia altamente antidemocrática ingresaron en la ciudad junto a una guarnición de matones espartanos que se hacían llamar camaradas y se hicieron al poder. Estos fueron conocidos en la historia
como los 30 tiranos. Estos hombres, que odiaban la democracia, bueno, no era de extrañarse, ya que a esa altura la democracia ateniense no era más que una burda, ordinaria y populista red de influencia que era aprovechada por los operadores políticos más deshonestos y descarados. ¿Les suena ese tipo de democracia? Como sea, el asunto es que los 30 tiranos acabaron con ella para siempre. Platón, hijo de una familia aristocrática, por entonces estaba en sus 20 y tantos años y ya llevaba varios como alumno de Sócrates. Fue invitado a participar de esta dictadura, ya que su propio tío, Critias, era quien la lideraba. Pero Platón se negó. Esto a pesar de que tanto él como Sócrates eran acérrimos antidemócratas. Ambos pensaban que la idea de que todos los ciudadanos tuvieran derecho a voto era absurda, ya que en realidad solo los hombres educados deberían tener ese derecho. Esta idea, aunque pueda sonar razonable para algunas personas, en el caso de Platón no era más que una posición acomodaticia, tomando en cuenta que él vivía en una sociedad donde solo los ricos podían educarse, y él era parte de esa minoría. Entonces, ¿por qué Platón se negó a participar del reparto de la torta de Atenas? Bueno, algunos dicen que fue por principios, ya que la toma de poder liderada por su tío no era más que un sangriento saqueo ordenado, en donde se pasó por la espada y se confiscaron los bienes de todos los hombres ricos que no compraron su vida con su lealtad y compromiso a nivel militar con los 30 tiranos. Esto habría asqueado a Platón, que según algunos odiaba toda forma de tiranía y por eso habría escrito la mejor forma de llevarla a cabo, para advertir a los poderosos lo que no tenían que hacer si querían evitarla. ¿No les parece ese un extraño razonamiento? Como sea, ¿cuál entonces habría sido el motivo de Platón para no apoyar a sus tiránicos parientes? Bueno, al parecer simplemente Platón sabía lo que ocurriría, ya que el gobierno de los 30 tiranos duró solo un año, y para el 401 a.C. el asunto estaba finiquitado. Esto gracias a la ayuda de algunas ciudades vecinas, que viendo el potencial peligro de que la revuelta en Atenas se convirtiera en un efecto dominó que arrasara toda la región, decidieron sofocarla, muriendo en este proceso el tío de Platón. Lección aprendida. Si quieres liderar un estado tiránico, debes asegurarte de hacerlo lentamente, sin llamar la atención, para salir de tu escondite y sentarte en el trono solo cuando tengas la seguridad de que nadie a tu alrededor tenga la capacidad de oponerse a ti. Los escritos de Platón indican que él manejaba a la perfección los ciclos de poder que tantas veces hemos visto repetidos. Primero, de la libertad absoluta nace la tiranía, en donde la desaparición de los derechos individuales provoca un alzamiento popular que lleva a la democracia. Esta se corrompe rápidamente y deja paso a la oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos ricos que aumentan la brecha adquisitiva entre ellos y los pobres. Eso hasta que el poder es tomado por un golpe militar, el cual, si es inteligentemente administrado por la clase culta, dará paso a la sofocracia, es decir, una dictadura de filósofos reyes, adorados como dioses, debido a su alto conocimiento en las artes científicas y esotéricas, aplicadas a toda la sociedad hasta el más mínimo detalle. Si se dan cuenta, todo este proceso no es más que volver al antiguo: los dioses dictan las leyes y nos dicen lo que debemos hacer para mantener el bien común. Ahora analicemos algunos puntos del sistema ideal de gobierno de Platón, la sofocracia. Primero, se le entrega poco a poco poder a los militares sobre las personas, pero estos guerreros o guardianes viven sin propiedad privada en un sistema comunista completo.
Segundo, se toman medidas para impedir que los dirigentes acumulen riqueza. Tercero, desaparece la familia, lo que desemboca en la emancipación de la mujer, para así poder ser usada sexualmente por todos los hombres. Esto, obviamente, para eliminar el interés de estos en la paternidad, ya que los hijos pueden ser de cualquiera. 4. Las mujeres pueden cumplir todos los trabajos de los hombres. Nunca está de más, mano de obra barata. 5. El Estado se encarga de los niños, educándolos en un sistema altamente controlado y adoctrinador, para luego designar cuál será la función que desempeñará. La gran mayoría solo serán esclavos. 6. Puede existir un rey, siempre y cuando sea un mago, un sacerdote al culto de Sofía, un filósofo. Si a estas alturas no ve la semejanza entre estas ideas y los proyectos globalistas actuales, seguramente es porque usted ya forma parte de la República de Platón. En defensa de este, debo decir que cuando envejeció, se arrepintió de su obra, o al menos eso parece, ya que ofreció una alternativa más light de su sofocracia, con derecho a la propiedad privada, es decir, no comunismo, con derecho al matrimonio, evitando la comunidad de mujeres, con énfasis en la vida religiosa y con ciudadanos en 4 clases de acuerdo a sus rentas. Pero ya era tarde, el mal ya estaba hecho. Y si se recuerda alguna idea política de Platón, no son estas. Lo siento, mi buen Platón, si te arrepentiste por miedo a la muerte, no fue suficiente tiempo para enmendar tu error. Tu alma ya había sido condenada. Sobre todo por el segundo hecho que marcó tu vida y recayó en tu conciencia. Estoy hablando de la muerte de Sócrates. Claro, tú no lo mataste. Técnicamente tampoco lo hicieron los que lo enjuiciaron, pero tú eras su alumno y su amigo, y cuando éste dio vuelta la mirada buscándote para que lo apoyaras en el juicio, tú ya te habías marchado rumbo a Sicilia. Los historiadores te excusan diciendo que no fuiste capaz de presenciar su muerte, pero lo cierto es que tuviste miedo. La fría realidad cayó sobre ti. A los sabios también los matan, y sobre todo por lo que hablan. Desde entonces te las arreglaste para adornar tus pensamientos, para que no te acusaran ni por uno ni otro lado. Adoptaste el sabio nunca quedar mal con nadie, y sobre todo disimular el ocultismo en tu sabiduría, cambiando algunos términos para que parecieran solo ideas de un ser humano brillantemente racional. Así, fuiste capaz de presentar públicamente la oscura realidad que los magos, por miles de años, solo se atrevieron a transmitir secretamente. Me refiero a la idea de que este mundo es compartido por otra dimensión y que los seres que viven en ella pueden ser contactados para lograr entendimiento y sabiduría a cambio de algunos sacrificios, o en su defecto, en la ayuda para difundir algunas ideas y conceptos, pacto que supiste cumplir de muy buena forma. Pero analicemos brevemente de qué manera planteaste tú esta verdad a través de tu teoría de las ideas. Platón nos dice que la realidad está dividida en 2 dimensiones, la más baja o material que nos llega a través de los sentidos y que solo sería una sombra o un espejismo de la verdadera realidad que estaría en el mundo inmaterial o de las ideas,
ideas que astutamente catalogaste y que vendrían a reemplazar a las entidades del mundo espiritual descrito por las religiones. ¡Ah, maldito embustero! Además, te aseguraste de colocar y asociar al bien como concepto de la idea de conocimiento más elevado, reemplazando a Dios y alejado del hombre. Es decir, colocas al bien en un punto inalcanzable y entendido solo por aquellos magos, sacerdotes, filósofos, poseedores de la sabiduría necesaria para decodificarla. Si Sócrates había asociado el concepto del bien al conocimiento, tú llevaste la idea más allá, iniciando una nueva religión, la gnoseología o búsqueda del conocimiento, donde más tarde Dios fue reemplazado por un concepto mental, el logos, y junto con él nacieron las sociedades secretas que lo adoraban, las logias. Nadie sabe para quién trabaja. Pero un momento, tenemos un problema. Sí, porque a pesar de que el sistema era perfecto en el papel, en la realidad ningún régimen lo quiso llevar a cabo, al menos en su totalidad. Aristóteles creó una versión más práctica, y los romanos también crearon su propia república, a la romana, que aunque terminó desembocando en un régimen autoritario de emperadores locos, ni siquiera Calígula o Nerón llegaron a rozar la verdadera tiranía que representaban los textos de Platón. ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el error? El gran problema fue Alejandro Magno. Sí, el despiadado conquistador que helenizó y exportó la filosofía griega hasta la India. Esto puede parecer beneficioso. Alejandro acabó con los dioses antiguos, pero al mismo tiempo su conquista permitió una segunda oleada de dioses espirituales provenientes de Oriente, lo que solo aceleró el proceso de nuevas creencias en la gente. Sí, mientras más autoritario era un sistema, la mirada de Dios de la gente se volvía cada vez más a un Dios todopoderoso y todo benevolente, inspirador a seguir el camino del bien. Este problema debía solucionarse, y como siempre, para conseguirlo la idea debía provenir de un joven idealista. Esta vez el turno fue de Epicuro, camarada en griego, otro soñador ateniense, nacido 6 años después de la muerte de Platón. Epicuro era un niño durante las campañas de Alejandro Magno, pero fue testigo de la injusticia y la decadencia moral provocada por la opulenta ganancia de la guerra. Odió profundamente al platonismo. Para él, la filosofía estaba al servicio de la vida del hombre y no como un ente de poder tiránico. El conocimiento no es útil si no se emplea en la búsqueda de la felicidad. Para él, la vida, más que una búsqueda de conocimiento, debía servir para procurarse placer y evitar el dolor. Pero para no malentender este camino y búsqueda del placer, Epicuro catalogó este concepto en 2. Primero, los placeres que eliminan el dolor y son dinámicos, como el placer de compartir y cooperar. Y segundo, los placeres estáticos, que son un estado permanente de felicidad, ya que resultan de la posesión de un bien. Epicuro también catalogó los deseos en 3. Primero, los naturales y necesarios. Estos eliminan dolor. Por ejemplo, ¿tienes sed? Toma agua y disfrútala. Segundo, los naturales innecesarios, que solo ornamentan el placer, pero pueden convertirse en un vicio que provoca dolor. Ejemplo, ¿tienes sed? Prefieres tomar vino. Y por último, los innecesarios como la fama y el poder. ¿Tienes sed? Deseas ser el dueño del agua. A esta búsqueda del placer se le llamó hedonismo y siempre se malinterpretó como una justificación de una vida egoísta, solo al servicio de los sentidos,
y lo que es peor, sin límites, ya que los ignorantes pensaron que si el sentido de la vida era proporcionarse placer, ¿por qué no llevarlo un poco más lejos y experimentar con placeres que involucraran el sufrimiento de alguien más? ¿Les suena el circo romano y toda su sádica decadencia? Por eso el pintor renacentista Rafael creó esta imagen de Epicuro como una encarnación viciosa de Baco o Dioniso. Pero la verdad es que Epicuro y sus seguidores vivían de forma muy humilde, procurándose sus alimentos en sencillas huertas. De hecho, su escuela se conocía bajo el apodo de El Jardincito, y el verdadero rostro de Epicuro era este. Ah, pobre soñador, tú querías evitar el dolor en la gente, pero ¿cómo te revolcarías en tu tumba si supieras cuánto dolor justificó la mala interpretación de tu concepto de hedonismo? Peor aún fue lo que sucedió cuando planteaste el problema del mal. Epicuro pensaba que el mal provenía de una mala interpretación de nuestros deseos, por lo tanto, su existencia no dependía de un ser divino, y para aclarar este punto, creó una complicada paradoja conocida como el problema del mal. Es decir, si el mal existe, ¿Dios sabe que el mal existe? Si la respuesta es no, entonces Dios no es omnisciente, no lo sabe todo. Y si la respuesta es sí, ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces Dios no es omnipotente, todopoderoso. Y si la respuesta es sí, ¿Dios quiere acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces Él no es bueno. Y si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué existe el mal? Una respuesta puede ser para probarnos, pero si es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no precisa probarnos. Otra respuesta puede ser la existencia de un ser maligno, un diablo, Satanás. Y si Dios es omnipotente y bondadoso, Él ya habría destruido al diablo. Entonces viene el concepto del libre albedrío. Dios podría haber creado un universo con libre albedrío y sin mal. Si la respuesta es sí, entonces Dios no es bueno. Y si la respuesta es no, entonces no es omnipotente. Esta paradoja ha creado debates y estudios acalorados hasta el día de hoy, pero la verdad es que Epicuro cometió muchos errores, como dejar a un lado el concepto del bien o qué ocurre si el intérprete es ateo. Pero su error más grave fue crear su paradoja con la idea preconcebida de que él ya sabía que era el mal, una idea en la que cae mucha gente buena. Menosprecian el poder y la sabiduría suprahumana que hay detrás del mal. No, Epicuro, tu paradoja no solucionó el problema del mal. Al contrario, solo sirvió de excusa para normalizar el ateísmo y la sádica idea de que el mal no existe. Nadie sabe para quién trabaja, ¿cierto, Epicuro? La verdad es que para enfrentar el problema del mal hay que hacerlo con humildad y nunca olvidar que nuestra mente solo puede racionalizar una parte de este. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Esto fue la mágica historia, la fea verdad al desnudo. Que estén todos bien, si es que pueden.